En esta segunda unidad vamos a retomar y profundizar en los conceptos trabajados en la primera clase, vinculados a la perspectiva intercultural, a las pedagogías decoloniales y a las epistemologías del sur. Lo abordaremos de dos maneras. Una parte como clase escrita, centrada en la profundización y conceptualización, y la otra en esta videoclase, en la que abordaremos uno de los temas de la agenda vinculados a la interculturalidad y su conexión con la conformación de ciudadanías globales. Para esto vale preguntarnos, ¿cuál es la relación entre la conformación de la ciudadanía y la interculturalidad? Más específicamente, abordaremos la relación entre estos conceptos y lo global. Para ello, vincularemos nuestra pregunta con la relevancia de las competencias globales en el mundo actual, el significado de formas hoy de ciudadanía y ciudadanos globales y por qué sería relevante abordarlo en un curso sobre interculturalidad. Todo lo antedicho nos invita a reflexionar sobre ¿qué saberes necesitamos compartir? ¿Qué sentido construimos? ¿Y qué afectividades son necesarias para habitar el mundo actual? A partir de esto, se nos plantea una otra pregunta clave. ¿Cómo puede la educación acompañar este proceso de conformación de las ciudadanías globales sin perder su raíz ética y social? Bien, entonces, ahora vamos a ver la relación entre ciudadanía global y compromiso. Hablar de la ciudadanía global es hablar de algo que nos atraviesa a todos y todas. Significa reconocer que nuestras sociedades están profundamente conectadas y que compartir el mundo implica también coasumir responsabilidades. La UNESCO, en el 2015, definió que la educación para la ciudadanía global busca empoderar a los educandos para que asuman un rol activo en la construcción de sociedades más pacíficas, tolerantes, inclusivas y sostenibles. La ciudadanía global no es solo una idea, se vuelve real en nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, cuando una escuela enseña a cuidar el agua y la relaciona con la soberanía de los pueblos sobre el uso de los recursos naturales, o una institución que reflexiona sobre migraciones y propone proyectos de inclusión desde los bordes para trascenderlos, o una comunidad que decide cambiar su entorno mediante la cooperación y la escucha activa tanto de diferentes actores y actoras del contexto local y relaciona las soluciones y aportes con proyectos realizados en otras comunidades. En todos estos casos, lo que vemos es ciudadanía global expresada en tres claves: conciencia, vínculo y compromiso ético. Entonces, desde una mirada de América Latina, hablar de ciudadanía global no significa borrar lo local. No se trata de disolver nuestras identidades en una cultura única y globalizada. Al contrario, significa reconocer que formamos parte de una red interdependiente, una red en la que lo que pasa en un lugar tiene impacto en muchos otros. Lo vemos todos los días. Las crisis ambientales, los desplazamientos forzados, las guerras, aunque parezcan lejanas, todas esas situaciones nos afectan directamente. Entonces, la ciudadanía global no se enseña como una materia más. Se construye entre todos y todas a partir de procesos educativos que nos ayudan a ver más allá de nuestro entorno inmediato, a entender que lo que hacemos y decimos tiene eco más allá de nuestras fronteras. Bien, relacionado con esto que venimos diciendo, veamos las tres dimensiones que nos propone la UNESCO para trabajar el concepto con tres dimensiones claves. La cognitiva, que nos ayuda a entender cómo funciona la estructura global y a conocer las causas de los conflictos. La socioemocional tiene que ver con la empatía, la cooperación y el respeto a la diversidad. Y la conductual, que se enfoca en actuar con ética y solidaridad.
Sobre el segundo punto, queremos detenernos un momento y pensarlo desde América Latina para invitar a la UNESCO a revisar ese término, socioemocional, y proponer un cambio porque otro concepto que nos representa mejor, socioafectividad. Esto tiene que ver con una postura epistemológica, con cómo entendemos y sentimos el mundo desde nuestro territorio latinoamericano. Las epistemologías de las emociones suelen centrarse en la gestión individual de los sentimientos, muchas veces orientadas al rendimiento y al éxito personal, a formar sujetos eficientes y funcionales en un sistema productivo específico. En cambio, las epistemologías de la afectividad proponen otra cosa. Proponen el foco en los vínculos y en las experiencias colectivas como base del aprendizaje ético. Desde esta perspectiva, las emociones no se limitan a lo individual, deben vivirse, compartirse y reconocerse en lo común, en lo afectivo, vivencial, comunitario. Cuando las dejamos solo en el plano de lo individual, nos alejan del entorno, pero cuando las compartimos, nos acercan y transforman la solidaridad en acción. La tercera dimensión que propone la UNESCO apunta a actuar con ética y solidaridad. Pero para que esa acción sea real y transformadora, necesitamos conectar con lo afectivo, establecer un vínculo sensible con nuestro entorno. Por eso, las tres dimensiones deben trabajarse de forma integrada. No hay posibilidad de una ciudadanía global sin una educación comprometida con la realidad. Implica educar en el pensamiento crítico, en la sensibilidad ante la desigualdad y en el reconocimiento de las múltiples formas de conocimiento y de existencias. En América Latina, esta idea se conecta con procesos de memoria histórica, los derechos humanos, los procesos de democratización y los procesos que llevan a la defensa de la educación como un bien común. En este punto queremos resaltar que, por lo menos en el contexto de Argentina, la educación es un derecho y por ello es pública más allá de si es gestión estatal o gestión privada. Como educadores y educadoras, reafirmamos esto: la educación y su acceso son derechos ciudadanos y por eso también están vinculados a la ciudadanía global. No podemos pensar en una ciudadanía global sin hablar de ciudadanía democrática, una ciudadanía activa, participativa, justa, que refuerce los derechos ciudadanos desde lo local. Por eso, este concepto no debe verse como una competencia para competir en el mercado global, sino como una capacidad para convivir y cooperar y transformar nuestro mundo, incluso el mundo del trabajo. Vamos a incorporar un elemento más, que es la relación entre los objetivos de desarrollo sustentable y la educación. Esto se presenta como un aspecto clave para promover la comprensión mutua y el respeto por la diversidad. Se ve en el punto 4.7 de las ODS, pero desde una mirada crítica y del sur es necesario revisar estos modelos de desarrollo y preguntarnos: ¿qué significa realmente en nuestro contexto estos objetivos? ¿Qué razones tenemos para adoptarlos desde América Latina? Podemos hacernos muchas más preguntas, pero también podemos decir que, desde nuestra región, este objetivo, el 4.7, se enriquece cuando incorporamos una mirada decolonial, una mirada que construye conocimiento desde el sur y con el sur, una mirada que reconoce la pluralidad de experiencias, saberes y lenguajes que habitan nuestras aulas. Así entendida, la ciudadanía global
no se mide por cuántos países visitamos, sino en nuestra capacidad por mirar el mundo desde nuestro propio territorio con una conciencia planetaria y diversa. Y desde ahí extender nuestra visión para transformar nuestras acciones. Como decimos nosotros en el programa de Educación Internacional de Flaxo, ser ciudadano o ciudadana global es aprender a pensar con el mundo, no sobre el mundo. Para avanzar ahora, vamos a hablar de las competencias globales, cómo sentir y actuar en un mundo interdependiente. Entonces, hablar de competencias globales puede sonar técnico o incluso algo administrativo, pero detrás de ese término hay una pregunta profundamente ética que debemos hacernos. ¿Qué capacidades necesitamos para vivir juntos en un mundo diverso y desigual? ¿Y cómo puede la educación ayudarnos a desarrollarlas? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el 2018 definió las competencias globales como la capacidad de examinar cuestiones locales, globales e interculturales, comprender y apreciar la perspectiva de los demás, comunicarse abierta y eficazmente con personas de diferentes culturas y actuar por el bienestar común y el desarrollo sostenible. A primera vista, esta definición parece neutral, pero sabemos que toda definición responde a una visión del mundo. Entonces, desde América Latina, tenemos la responsabilidad de resignificar esta definición, adaptarla a nuestra realidad y a nuestras desigualdades estructurales, a nuestras formas de resistencia y también a nuestras epistemologías. Como veníamos diciendo, las competencias globales no son solo habilidades para movernos en el mundo, también son herramientas para transformarlo, y eso es lo que a nosotros aquí nos interesa profundizar. Cuando las miramos desde esta perspectiva, dejamos de pensar en la formación de sujetos competentes como algo aislado. No se trata de fortalecer habilidades individuales, sino de crear sentidos colectivos. Todos y todas podemos desarrollar herramientas para habitar este mundo, para darle significado a nuestras acciones transformadoras, porque es en la comunidad, en él donde están las herramientas que cobran verdadero sentido. El objetivo, entonces, no es formar estudiantes que se adapten al mercado global, sino formar personas capaces de actuar con pensamiento crítico, con sensibilidad ética y con compromiso social en su comunidad y más allá. Por eso, cada una de estas competencias también puede entenderse como una herramienta ciudadana, sobre todo humana, y no como la mera adquisición de habilidades individuales y subjetivas. Entonces, estos tres movimientos complementarios, pensar, sentir y actuar, podemos organizarlos en tres momentos interrelacionados. Pensar el mundo, sentir el mundo y actuar en el mundo. Pensar el mundo implica comprender los sistemas que generan, ver sus interrelaciones, cuál es la interdependencia, cuáles son las desigualdades y cómo se configuran, y cómo encontramos formas de cooperación para resolver las problemáticas comunes. Por ejemplo, cuando un grupo de jóvenes analiza los circuitos de consumo o reflexiona sobre cómo funcionan las redes digitales en distintos países, está desarrollando una mirada global y crítica. Sentir el mundo implica cultivar empatía, respeto y curiosidad por la diversidad. Cuando en el aula se comparten historias de migraciones, se reconocen las lenguas presentes o se visibilizan distintas culturas y sus componentes históricos en un taller musical, por ejemplo,
estamos generando esas herramientas de sensibilidad y empatía. Estamos fortaleciendo la sensibilidad intercultural. Y esto no ocurre solo desde el discurso. Sucede cuando esa sensibilidad se convierte en una acción transformadora. Es decir, cuando cambiamos las lentes con las que miramos, cuando empezamos a ver el mundo desde otras cosmovisiones, estamos creando una sensibilidad intercultural y descubrimos que en esa diversidad hay riqueza y también una forma más profunda de comprensión del mundo en el que estamos insertos. Actuar en el mundo significa entonces comprometerse con acciones que promuevan justicia, inclusión, sostenibilidad. Y cuando una escuela, por ejemplo, lanza proyectos ambientales o campañas por la paz y los derechos humanos, ahí se está ejerciendo la ciudadanía global en su forma más concreta, transformar lo local con una mirada global. Hay dimensiones que se entrelazan, que son la reflexión, la afectividad y la acción. Estas tres dimensiones, la cognitiva, la socioafectiva y la conductual, están completamente entrelazadas. En la práctica educativa, esto se traduce en integrar reflexión y análisis crítico, afectividad con fortalecimiento de los vínculos y acción para transformar la práctica. Paulo Freire lo dijo claramente: se trata de aprender a leer el mundo y escribirlo de nuevo modo. Entonces, como ejemplo y para poder relacionar todo lo que venimos diciendo, desde el Programa de Educación Internacional entendemos que estas competencias globales también deben ser interculturales y decoloniales. ¿Pero qué significa esto? Significa escuchar otras voces, reconocer saberes que fueron silenciados y cuestionar los relatos dominantes sobre qué conocimiento vale y cuál no. Solo así dejamos de ver estas competencias como un simple listado de habilidades y las transformamos en una forma de estar en el mundo con responsabilidad y esperanza. Estas competencias se hacen visibles en muchos espacios concretos. Por ejemplo, nuestro programa de formación de pasantía de derechos humanos, donde las y los estudiantes trabajan juntos o con organizaciones sociales generando saberes colectivos, o en un aula donde se reflexiona sobre el lenguaje y el poder y las formas de nombrar el mundo. Ahí se desmonta la idea de una lengua neutral y se reconocen las raíces culturales. En todos estos espacios, la competencia global más profunda es la capacidad de construir comunidad y construir sentido compartido. Es reconocernos como interdependientes. Educar para la competencia global no es solo transmitir contenidos nuevos, es educar desde una otra mirada. Una que entiende que el conocimiento, cuando se comparte y se multiplica, y que la justicia y diversidad, cuando se vive con justicia, se vuelve fuerza transformadora. Hablar de interculturalidad, entonces, no es lo mismo que hablar simplemente de diversidad cultural. Aunque a veces se usen como sinónimos, no significan lo mismo. Tampoco se reduce a promover convivencia pacífica. Su sentido más profundo está en cómo nos vinculamos entre culturas, cómo nos reconocemos, cómo dialogamos y qué hacemos con las diferencias. ¿Qué significa todo esto para la práctica educativa? Las categorías que estamos viendo no solo son teóricas, tienen consecuencias directas en cómo educamos. Cuando tratamos la interculturalidad como simple convivencia amable, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie. Celebramos la diversidad, sí, pero no revisamos las condiciones de desigualdad en las que esa diversidad aparece. En este enfoque más superficial, la palabra diálogo se traduce como tolerancia.
Y la tolerancia busca apenas marcar el límite de la diferencia, pero no lo transforma. Lo convierte en una forma de comprensión compartida. En cambio, si entendemos la interculturalidad como práctica crítica, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿qué voces están ausentes en nuestras aulas? ¿Qué saberes no consideramos válidos? ¿A quiénes escuchamos y a quiénes no? ¿Qué saberes se invisibilizan? Estas preguntas nos invitan a revisar nuestra práctica y también a cuestionar cómo pensamos como educadores y educadoras. La interculturalidad crítica no es una actividad aislada, es una postura ética y política. Nos impulsa a pensar, decolonizar la educación, revisar nuestros materiales, evaluar nuestros ejemplos y repensar incluso nuestras formas de evaluar. Como docentes, podemos empezar con gestos simples pero significativos, dar lugar a la palabra de los y las estudiantes, trabajar con saberes comunitarios, incorporar historias locales como parte del aprendizaje global, recuperar las historias familiares para trazar identidades e historias compartidas. Sabemos que la educación, cuando es intercultural, cobra verdadero sentido cuando se vincula con la acción. Retomo como ejemplo nuestra pasantía en Derechos Humanos, Justicia Social e Interculturalidad que realizamos con Abuelas de Plaza de Mayo. Allí la interculturalidad nos enseña desde un manual, se vive. Cada estudiante aprende sobre memoria, identidad y derechos humanos, pero también aprende algo más profundo: cómo el conocimiento académico se transforma y se enriquece en el encuentro con experiencias vivas de las comunidades. Es ahí donde se produce el verdadero aprendizaje intercultural, cuando la teoría se encuentra con la vida y cuando el aula se convierte en territorio y geografía. Por eso, desde esta perspectiva, la educación intercultural no es un tema más en el currículum, es una forma de mirar, es una forma de actuar en la educación. Una educación que no solo reconoce la diversidad, sino que se compromete con la justicia social y la transformación. Como solemos decir en nuestros talleres y foros de formación, se trata de una educación que enseña a aprender con el otro, no sobre el otro. Y ahora conectemos todo esto que venimos diciendo con la decolonización del saber y las epistemologías del sur. Si la interculturalidad crítica nos ayuda a reconocer la diversidad, la decolonización nos invita a ir más allá. Nos invita a revisar las jerarquías del conocimiento y nos enfrenta con una pregunta central: ¿quién produce el conocimiento que enseñamos y desde dónde se enuncia? Durante siglos, otros saberes como los indígenas, los afrodescendientes, los saberes populares, los comunitarios, los feminismos, fueron sistemáticamente subordinados. La decolonización del saber no es una tendencia teórica, es una necesidad ética y pedagógica. Implica aceptar que no hay un único modo legítimo de pensar o de enseñar y que nuestras aulas pueden convertirse en espacios de reparación simbólica, espacios donde los saberes del sur y los conocimientos comunitarios recuperen su dignidad. Desde la perspectiva, educar para la ciudadanía global es mucho más que aprender con el mundo, implica aprender con el mundo. Los conocimientos no viajan solo desde el norte al sur, se tejen y se multiplican en diversas direcciones. En este contexto, las competencias globales también deben entenderse como competencias epistémicas y éticas. ¿Qué significa esto? Significa desarrollar la capacidad de dialogar entre saberes, situar nuestro propio punto de vista, cuestionar los discursos dominantes y reconocer la autoridad de otras experiencias
Cuando un estudiante o una estudiante comprende que las soluciones globales no son universales y que deben construirse en diálogo con los contextos locales, está desarrollando una competencia global de carácter decolonial. En lugar de aplicar recetas estandarizadas, se trata de desarrollar habilidades creativas y para pensar en soluciones situadas y contextualizadas. Soluciones que pueden tener impacto tanto a nivel local como global. De modo similar, cuando un o una docente entiende que enseñar también es escuchar y que su rol es acompañar la emergencia de otros saberes, está practicando esa justicia epistémica de la que habla Santos. Esto no obliga a repensar los vínculos entre instituciones educativas, comunidades, organizaciones sociales y estados. ¿Para qué? Para construir una educación verdaderamente intercultural y transformadora. En nuestras aulas, políticas educativas y prácticas cotidianas, este principio se concreta en acciones muy claras. Enseñar desde el reconocimiento mutuo, aprender desde la escucha y construir conocimiento con humildad. Las competencias globales y la decolonización del saber nos ofrecen entonces un horizonte ético. La educación para la inclusión y la justicia social nos devuelven a la práctica concreta, al día a día de nuestras instituciones y al trabajo docente como un acto político y transformador. Entonces, educar para la justicia social implica reconocer algo fundamental. Las desigualdades no son naturales ni inevitables. Son el resultado de estructuras históricas y culturales que la educación puede y debe cuestionar. La UNESCO lo expresa claramente. Afirma que el rol de la educación no se limita a transmitir conocimientos, sino a garantizar que cada persona pueda desarrollar su potencial en un marco de equidad y dignidad humana. En América Latina, esta idea cobra un sentido particular. Venimos de tradiciones educativas comprometidas con la democracia, la memoria y los derechos humanos. En ese camino, la educación se vuelve un espacio de resistencia, reparación y esperanza. Entonces, educar para la inclusión y la justicia social también significa ampliar los márgenes de participación, escuchar voces que no son y no tienen espacio en el aula. Incorporar metodologías participativas que reconozcan los saberes comunitarios. Siguiendo de nuevo el pensamiento de Paulo Freire, se trata de construir conocimiento con los y las estudiantes, no sobre ellos o ellas. Esta visión pedagógica nos invita a repensar nuestras prácticas y a preguntarnos: ¿cómo diseñamos los contenidos? ¿Cómo evaluamos? ¿Y cómo acompañamos los procesos de aprendizaje? Nos recuerda que cada decisión educativa, por pequeña que sea, tiene un impacto en cómo se entiende y se transforma el mundo. Educar desde el sur, en clave intercultural y de justicia social, es afirmar que otro mundo es posible y que la educación puede ser el camino. Por eso, educar para la ciudadanía global no es preparar a las personas para viajar, es prepararlas para mirar cerca, para mirar su propio territorio, reconocer sus saberes, heridas y potencialidades y desde ahí tender puentes hacia otros mundos posibles. También significa celebrar la diversidad como una fuerza y animarnos a imaginar una educación internacional que sea solidaria, equitativa y profundamente humana. Las competencias globales no se reducen a una lista de habilidades técnicas, son capacidades éticas y epistémicas, capacidades para convivir, dialogar y actuar
en un mundo que necesita más puentes y menos muros. La interculturalidad crítica y la educación decolonial nos ofrecen el camino para que esas competencias se vuelvan praxis, para que pensar globalmente no signifique olvidar lo local, sino ampliar el horizonte de la empatía y el compromiso. Y en definitiva, y para finalizar esta parte del módulo, permítanme cerrar con esta frase. Educar para la ciudadanía global desde el sur es un acto de esperanza y transformación. Es educar para el encuentro de saberes, para reparar las desigualdades, celebrar la diversidad y reconocer al otro y a la otra como diverso a la vez que único.